El timbre de la mañana sonó en la preparatoria Jefferson mientras los estudiantes corrían a sus aulas en el aula 237. Tom Wilson ordenó cuidadosamente sus materiales de enseñanza sobre la tiza de su escritorio. Planes de lecciones y una pila de exámenes de historia calificados. Se ajustó la corbata y miró el viejo reloj que colgaba sobre la pizarra. Exactamente las 8:15, como siempre. Buenos días a todos, dijo con su habitual sonrisa amistosa mientras los adolescentes entraban. Tom había estado enseñando historia estadounidense en Jefferson durante casi 8 años. A los niños les gustaba porque hacía que el pasado cobrara vida con historias que parecían demasiado detalladas para ser de libros de texto. Los otros maestros apreciaban su confiabilidad y la forma en que nunca cotilleaba en la sala de descanso. La pequeña Lisa, de la primera fila, levantó la mano antes de que comenzara la clase. El señor Wilson dijo: «Trae esas fuentes primarias sobre la Guerra Fría que prometiste». Tom asintió y buscó su maletín de cuero. «Aquí los tengo». La puerta del aula se abrió de golpe. 5 hombres con trajes oscuros irrumpieron con sus placas en alto. FBI, todos mantengan la calma. Los estudiantes se congelaron en shock. Una niña gritó. Un niño tiró su silla y se tambaleó hacia atrás. Thomas Wilson. El agente principal dio un paso al frente. Su voz resonó en la sala repentinamente silenciosa. Están arrestados por espionaje y traición a los Estados Unidos de América. Surgieron susurros mientras los estudiantes veían cómo esposaban a su profesor favorito. Tom se quedó completamente inmóvil, con el rostro ilegible. Debe haber algún error. Dijo en voz baja: no hay error. El agente sacó su teléfono y le mostró a Tom un video de la abuela de McG. Este eres tú en Riverside Park hace 3 días, entregando documentos clasificados a un conocido oficial de inteligencia ruso. El director de la escuela entró corriendo, pálido de sorpresa. ¿Qué está pasando aquí? Niños, todos al pasillo ahora, mientras los estudiantes eran acompañados. Muchos miraron a su profesor con confusión y traición en sus ojos. La silenciosa historia del profesor, un espía. Parecía imposible. A la hora del almuerzo, la noticia se había extendido por el pequeño pueblo de Millfield como un reguero de pólvora. Los vecinos se reunieron en las esquinas hablando en voz baja. Siempre reservado, dijo el dueño de la ferretería. Cortés pero reservado, añadió. El bibliotecario nunca lo habría adivinado. Estuvo de acuerdo. El cartero en la comisaría. Tom se sentó solo en la sala de interrogatorios, sus manos estaban cuidadosamente cruzadas sobre la mesa de metal mientras 2 agentes del FBI colocaban las pruebas. Imágenes de seguridad lo mostraban intercambiando paquetes con un hombre ahora identificado como agente extranjero. Extractos bancarios con depósitos mensuales de $10.000. Una memoria USB encontrada en su apartamento contenía lo que parecía ser información clasificada de defensa. Hemos estado rastreando esta filtración durante meses. El agente Thompson dijo, arrojando fotos sobre la mesa, tus huellas están por todas partes en estos documentos. Tom observó las pruebas con sereno interés, como si examinara artefactos de un periodo histórico. Él enseñó sobre lo fascinante. Murmuró, ¿te parece fascinante la traición? El agente Rodríguez se acercó. Estás viendo la vida en prisión, posiblemente peor por primera vez. Tom sonrió levemente. Me parece fascinante el trabajo que se invirtió en este montaje. Los agentes intercambiaron miradas. Esta no era la reacción de un culpable atrapado con las manos en la masa ni de un inocente acusado injustamente. Había algo inquietante en su compostura. Mientras tanto, la ciudad estallaba en debates conmocionados. Estudiantes reunidos en el restaurante local. Algunos llorando, otros enojados. Él nos enseñó sobre los héroes estadounidenses, dijo un jugador de fútbol americano. Con la voz entrecortada, ¿cómo podía ser un traidor?
El noticiero vespertino mostró a Tom siendo conducido a la casa del condado con un mono naranja. Los reporteros le hicieron preguntas. Las cámaras lo recorrieron todo. Caminaba con la cabeza alta, el rostro en alto, sin delatar nada. Esa noche, en su celda, Tom se sentó en el delgado colchón y miró la pequeña ventana. No parecía preocupado ni asustado. En cambio, se quitó el hilo de la manga y comenzó a hacer marcas cuidadosas en la pared, contando los días como si supiera exactamente cuántos pasarían antes de que ocurriera algo importante. El silencioso profesor de historia tenía un secreto, pero quizás no el que todos combatían. Los fanáticos de las noticias se alinearon en la calle frente al juzgado mientras el caso de Tom Wilson se convertía en la noticia más importante que el pequeño pueblo jamás había visto. Los fiscales presentaron lo que llamaron pruebas abrumadoras contra el exprofesor de historia. El acusado mantenía una compleja red de engaños. La fiscal adjunta del distrito, Diane Powell, dijo a los reporteros que se encontraba de pie con confianza en los escalones de la Casa C, señalando gráficos que mostraban las supuestas conexiones de Tom con agentes extranjeros. Tenemos registros digitales, relatos de testigos presenciales y pruebas físicas que lo vinculaban directamente con la venta de información clasificada. En su celda, Tom estudió los expedientes que su abogado designado por el tribunal le había traído. Hojeaba las páginas metódicamente, ocasionalmente tomando notas en los márgenes con un lápiz grueso. Su expresión permanecía tranquila, casi distante, como si estuviera revisando la tarea de un estudiante en lugar de pruebas que podrían enviarlo a prisión de por vida. Deberías. Preocúpate más, dijo Jack Chen, el joven abogado asignado a su caso. Jack se había graduado de la Facultad de Derecho hacía solo 3 años y nunca había manejado nada más importante que casos de conducir ebrio. Sus manos temblaban ligeramente mientras observaba a Tom examinar los documentos. No necesito un equipo de defensa caro, respondió Tom, levantando la vista con una leve sonrisa. Necesito a alguien que escuche y siga instrucciones. ¿Puedes hacer eso?, preguntó el joven abogado, ajustándose las gafas con nerviosismo. Los registros bancarios muestran depósitos que coinciden con las fechas de las supuestas entregas de documentos. Tu computadora tenía archivos cifrados que, según el FBI, contienen información militar clasificada. Incluso hay pruebas de ADN que te vinculan con los sitios de entrega. Suspiró, dijo. Están pegando. Pena máxima. ¿Entiendes lo que eso significa? Tom asintió y señaló una fotografía de un testigo. Este hombre, el que afirma haberme visto intercambiar documentos, preguntó Jack. Investiga sus antecedentes. ¿Qué estoy buscando?, respondió Tom crípticamente. Mientras tanto, el pequeño pueblo de Millfield estaba dividido. Algunos vecinos que habían vivido junto a Tom durante años se sorprendieron ante las acusaciones. Me ayudó a arreglar mi techo. Después de la tormenta del año pasado, el viejo señor Peterson, del vecino, dijo que no parecía algo que un traer haría. Otros estaban convencidos de su culpabilidad. Siempre escribía en su cuaderno en la cafetería. El barista le dijo a un reportero local. Ahora sabemos lo que escribía. Secretos para vender a nuestros enemigos. Con el paso de las semanas, los preparativos para el juicio se intensificaron. La fiscalía trajo expertos de Washington, construyendo lo que los periódicos llamaron un caso irrefutable. Exhibieron pruebas en conferencias de prensa. Un bolígrafo especial encontrado en el apartamento de Tom contenía una cámara oculta. Registros de viaje que mostraban que había visitado pueblos fronterizos durante las vacaciones escolares. Registros telefónicos que revelaban llamadas a teléfonos Bona. Sin embargo, Jack Chen comenzó a notar extrañas inconsistencias cuando verificó los antecedentes de testigos clave. Algunos tenían historias que no cuadraban. Uno afirmó ser un observador de aves que vio a Tom haciendo una caída en el parque, pero sus redes sociales no mostraban interés en las aves antes del incidente.
Otro testigo había cambiado su testimonio 2 veces durante el interrogatorio. Algo no le parecía correcto. Jack le dijo a Tom durante una entrevista nocturna. Reunión en el centro de detención. Sigue investigando. Tom se animó. Necesito que encuentres a alguien para mí. Un oficial retirado de la Marina llamado Henderson. No lo llames. No le envíes correos. Encuentra dónde vive y visítalo en persona. ¿Por qué? Jack preguntó. Tom se inclinó hacia adelante, hablando apenas en un susurro. Porque nos vigilan y Henderson sabe de algo llamado la Puerta de Cerberus. Cuando Jack salió de la prisión, esa noche notó una camioneta negra que lo seguía. Cuando tomó un giro inesperado, el vehículo se quedó con él. Por primera vez, comenzó a preguntarse si su discreto cliente era más que un profesor de pueblo atrapado en un terrible error. A la mañana siguiente, llegó un sobre al pequeño bufete de abogados de Jack. Dentro había una sola hoja de papel sin firma, solo 5 palabras. Incriminaron al hombre equivocado. Jack Chen no pudo dormir durante 3 días seguidos. Había estado siguiendo las pistas crípticas de Tom y lo que encontró le revolvió el estómago. Extendió sus notas por el piso de su pequeño apartamento, conectando hilos de información con hilo rojo, como hacían los detectives en las películas. Las imágenes de seguridad que mostraban a Tom en el parque parecían convincentes a primera vista, pero, cuando Jack lo estudió fotograma a fotograma, Tom sugirió haber notado algo extraño, un ligero brillo digital alrededor del rostro de Tom en ciertos ángulos. No era un experto en tecnología, pero incluso él podía notar que algo andaba mal. Jack llamó a un amigo de la universidad que trabajaba en edición de video. ¿Es posible falsificar imágenes de esta manera tan convincente?, preguntó. Seguro que con el software y las habilidades adecuadas, su amigo respondió, pero estamos hablando de recursos gubernamentales. ¿A quién te enfrentas contra la CIA? Jack rió nervioso y cambió de tema. Descubrir que Henderson resultó ser un desafío. El oficial retirado de la Marina se había desconectado, pero Tom le había dado a Jack un extraño método para localizarlo. Visitó una librería específica. Compre una biografía de Theodore Roosevelt y escriba un número de teléfono dentro de la portada antes de dejarla en un estante en particular. Jack se sintió ridículo haciéndolo como si estuviera jugando a espías, pero 3 horas después su teléfono sonó desde un número bloqueado. Su barbilla. La voz era áspera y cautelosa. Nos vemos en el par de pescadores. 1 hora. Ven solo. El viejo compañero crujió bajo los pies de Jack mientras se acercaba a un hombre curtido con una gorra de béisbol que lanzaba un sedal en la oscuridad. Agua. No se necesitaba presentación. Estás metido en algo que te supera, hijo. Henderson dijo, ojos fijos en el señuelo flotante. Wilson no es quien crees que es. Y tampoco es quien dicen que es. Entonces, ¿quién es?, preguntó Jack con el corazón latiendo con fuerza. Hace 8 años, algo grande ocurrió. Operación Curus Gate. Un equipo de agentes de Deep Cover expuso una red de agentes dobles que vendían nuestros secretos. Algunas personas muy poderosas fueron quemadas. Personas con amigos en las altas esferas. Henderson recuperó su línea vacía. Wilson era parte de ese equipo. Su verdadero nombre es... ¿Ni siquiera Wilson? La mente de Jack se aceleró. ¿Estás diciendo que es un agente de la CIA que ayudó a atrapar a los comerciantes y ahora sus amigos le están devolviendo el favor incriminándolo por lo mismo que hicieron? Henderson volvió a lanzar su anzuelo. La evidencia en su contra es perfecta porque fue creada por personas que saben exactamente cómo hacerla funcionar. Personas con acceso a recursos y tecnología que los delincuentes comunes no tienen. ¿Por qué no dice la verdad en el juicio?, preguntó Jack. Henderson rió con amargura. Su identidad es clasificada. Si la revela sin la debida autorización, viola la Ley de Seguridad Nacional. Lo han tendido una trampa perfecta. Debe haber alguien que pueda ayudar. Jack insistió. Quizás Henderson le entregó a Jack una pequeña memoria USB. Esta puede contener registros parciales de la puerta Curus.
No es suficiente para probarlo todo, pero sí para ayudarte a saber dónde buscar. Ten cuidado con quién ve esto. La gente que persigue a Wilson tiene ojos en todas partes, como si estuvieran en Q. Aparecieron faros al final del muelle. Henderson se tensó. Tenemos compañía. Pasen por ahí. Señaló un camino. Atravesando almacenes de Waterfront. No mires atrás. Jack se aferró al camino de entrada y corrió con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Oyó un portazo y hombres gritando. Se agachó entre edificios, chapoteó en charcos y finalmente perdió a sus perseguidores en un abarrotado mercado nocturno. De vuelta en su apartamento, con las puertas cerradas y las cortinas corridas, Jack conectó el camino de entrada con manos temblorosas. Lo que vio lo hizo hundirse en su silla con incredulidad. Informes operativos, nombres censurados y fotos de vigilancia. Entre ellos se encontraba un joven Tom Wilson con uniforme militar, de pie junto a otros agentes. El nombre del archivo, Equipo Cerberus 2016. A la mañana siguiente, Jack visitó a Tom en prisión. Ninguno habló hasta que los guardias se apartaron. ¿Encontraste a Henderson? Tom dijo no una pregunta, sino una afirmación. Jack asintió. No sé si creer todo esto. Tom se inclinó hacia adelante. El testigo estrella de la fiscalía, Blackwood, comprobó dónde estaba en junio de 2016. ¿Por qué? Porque fue entonces cuando lo arresté por vender secretos militares a China. La mirada de Tom sostuvo la de Jack firmemente. Y ahora se está vengando. Jack trabajó toda la noche. Impulsado por el café y la incredulidad, extendió documentos sobre la mesa de la cocina que relacionaban fechas y nombres. Tom tenía razón. Blackwood, el testigo estrella de la fiscalía, había sido arrestado en 2016 por vender secretos militares. El caso desapareció misteriosamente de los registros judiciales, pero los archivos de los periódicos aún lo mencionaban. A la mañana siguiente, Jack visitó los archivos del juzgado para revisar el caso de Blackwood. La secretaria, una mujer mayor de ojos amables, tecleó el número del caso en su computadora. «Qué extraño», dijo, subiéndose las gafas. «Dice que este registro estaba sellado por orden federal». Bajó la voz. «Eso solo ocurre en casos de seguridad nacional». Cuando Jack salió del juzgado, un coche negro se detuvo a su lado. La ventanilla bajó para revelar a un hombre con rostro impasible y traje oscuro. El señor Chen, suba, no fue una petición. Jack dudó y luego se deslizó en el asiento trasero. El coche arrancó del curve. Soy el agente Taylor, Departamento de Justicia. Los hombres mostraron brevemente una placa. Está investigando asuntos que superan su nivel de autorización. Mi cliente tiene derecho a una defensa adecuada. Jack respondió intentando mantener su voz firme. Tu cliente, el agente Taylor, dijo que no es quien crees. Y estás interfiriendo en asuntos de seguridad nacional. Si eso es cierto, ¿por qué lo están juzgando en un tribunal ordinario? ¿Por qué no en un tribunal militar? El rostro del agente no reveló nada. Deja de investigar. Blackwood, deja de investigar la puerta de Curus o te encontrarás enfrentando cargos de obstrucción. El auto se detuvo en una esquina. Esta es tu única advertencia. Jack salió con las piernas temblorosas en lugar de irse a casa. Fue a un pequeño cibercafé y usó una computadora en la esquina trasera. Buscó todo lo que pudo encontrar sobre la puerta de Curus. Cubrió sus huellas, como Henderson le había enseñado. El caso no lo llevó a ninguna parte, pero un viejo artículo de noticias le llamó la atención. La comunidad de inteligencia celebra a los héroes no identificados. La foto mostraba una ceremonia con rostros ensangrentados, pero al fondo había una pancarta con el símbolo de un perro de 3 cabezas. Curus. Jack imprimió el artículo y se apresuró a la prisión para ver a Tom. Me están observando ahora. Jack susurró. Un agente del Departamento de Justicia me advirtió que me detuviera. Tom asintió. Con calma, eso significa que te estás acercando. ¿Revisaste a Blackwood?
Su caso estaba sellado, pero yo lo confirmé. Lo arrestaron y encontré esto. Jack deslizó el artículo sobre la mesa. Tom lo miró y sonrió levemente. Bueno, ahora necesito que le entregues un mensaje a una mujer llamada L en el Arar Azul. Dile que el protocolo de invierno está activo. Ella sabrá lo que significa. ¿Quién es ella? Alguien que pueda ayudar. Demuestra que me están incriminando. Tom se acercó más a Jack. El juicio empieza en 3 días. Han acelerado todo para evitar exactamente lo que estamos haciendo. Cuando encuentres a Lee, las cosas se moverán rápido. El Arar Azul Diner era un pequeño lugar cerca de los muelles pesqueros. Lily resultó ser una camarera canosa de unos 60 años que parecía la abuela de todos. Cuando Jack susurró el mensaje, su sonrisa amistosa se desvaneció. Ella lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente y lo jaló hacia la trastienda. ¿Cómo sabes esa frase? Exigió que Tom Wilson me la enviara. Sus ojos se abrieron de par en par. Tom, llegaron a Tom. Ella paseó por la pequeña habitación. Protocolo de invierno. Significa que alguien del equipo está comprometido. Abrió un cajón y sacó un viejo teléfono Fleet. Necesito hacer llamadas. 20 minutos después, Jack observó con asombro cómo Lily se transformaba de una simple camarera en alguien completamente diferente. Su postura se enderezó. Su voz se agudizó y dio instrucciones precisas por teléfono como un comandante militar. Escuche atentamente, le dijo a Jack. Cuando terminara, 3 personas lo contactarán mañana. Tendrán información que ayudará a Tom, pero debe seguir sus instrucciones al pie de la letra. Escribió una serie de números en una servilleta. Memorícelos. Aseguran los canales de comunicación. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Jack. Los ojos de él se encontraron con los suyos. Digamos que Tom no siempre fue profesor de historia y yo no siempre fui camarera. Miró su reloj. Ahora, ve. Tienes 24 horas para prepararte para lo que viene. Jack dejó su teléfono. Con una alerta de noticias, la fiscalía solicita la pena de muerte en el caso de espionaje de Wilson. El juicio se aceleró a la máxima prioridad. La casa CTH bullía de tensión el primer día del juicio. Los equipos de noticias formaban fila en las escaleras y los guardias de seguridad revisaron a todos 2 veces antes de permitirles entrar. Jack se arregló la corbata intentando calmar sus nervios mientras esperaba que comenzara el proceso. Tom se sentó a su lado en la mesa de la defensa, con un sencillo traje gris que le había proporcionado la oficina de asistencia legal. A diferencia de su abogado, parecía completamente relajado, casi como si estuviera viendo una película en lugar de luchando por su vida. Todos de pie para la honorable jueza Patricia Wilson. La jueza, llamada Vale, una mujer de piedra con mechones plateados. Entró y tomó asiento. Estados Unidos contra Thomas Wilson. Ella anunció cargos de espionaje y traición contra Estados Unidos. ¿Cómo actuó el acusado? Jack se declaró inocente. Su señoría. El fiscal, un hombre elegante llamado Richard Blackstone, pronunció su declaración inicial con una confianza demostrada. Señores del jurado, la evidencia demostrará que el acusado sistemáticamente vendió los secretos mejor guardados de nuestra nación a potencias extranjeras. Traicionó no solo a su país, sino a todos los ciudadanos estadounidenses. Blackstone mostró fotos de vigilancia, registros bancarios y archivos de computadora en una pantalla gigante. Este hombre, a quien señaló dramáticamente, usó su posición como un maestro querido para esconderse a plena vista mientras traicionaba a su país. Cuando llegó el turno de Jack, mantuvo su declaración simple, como Tom le había indicado. La defensa demostrará que mi cliente ha sido incriminado por individuos con la experiencia y los recursos para crear pruebas falsas convincentes. Varios jurados intercambiaron miradas escépticas. La fiscalía llamó a su primer testigo, un experto forense digital del FBI, quien testificó sobre los archivos cifrados encontrados en la computadora de Tom. Jack lo interrogó como Tom le había preparado.
Usted testificó que estos métodos de cifrado son sofisticados. ¿Podrían ser cifrado de nivel gubernamental? Objeción. Blackstone lo calificó de especulación. Lo reformularé. Jack dijo en su opinión experta. ¿Quién suele usar este nivel de cifrado? El experto dudó. Generalmente se limita a aplicaciones gubernamentales o militares de alto nivel como la CIA. Quizás Jack sugirió casualmente. Blackstone. Se puso de pie de un salto. Su señoría se retiró. Jack dijo. Pero plantó la semilla. El segundo testigo fue el propio Blackwood, el hombre que Tom supuestamente había arrestado años atrás. Él testificó haber visto a Tom intercambiar documentos con un conocido agente extranjero. Mientras Jack comenzaba el contrainterrogatorio, notó a 3 hombres desconocidos entrar en la sala y sentarse en la última fila. Vestían trajes oscuros sencillos, pero algo en su postura gritaba gobierno. Señor Blackwood. Jack comenzó a seguir las instrucciones de Tom. ¿Dónde estaba exactamente el 14 de junio de 2016? El rostro de Blackwood se tensó. No menciono específicamente. Déjeme refrescarle la memoria. ¿Estuvo bajo custodia federal después de ser arrestado por vender secretos militares a agentes extranjeros? Objeción. Blackstone gritó, relevancia. Su señoría. Jack respondió, la credibilidad del testigo es relevante, especialmente si tiene una venganza personal contra mi cliente. El juez se inclinó hacia adelante. Lo permitiré, pero tenga cuidado. El rostro del abogado Blackwood palideció. Esos cargos se retirarían. ¿Se retirarían o serían clasificados? Jack presionó. No es cierto que fue arrestado por un equipo de la CIA llamado Cerus. Puerta de la sala del tribunal. Blackstone exigió una conversación con el juez. Los 3 hombres de la última fila se pusieron de pie y uno habló en voz baja. A su muñeca durante la conmoción. Tom se inclinó hacia Jack y susurró. Pidió presentar la prueba en video cuando se restableciera el orden. Jack se puso de pie. Su señoría. La defensa solicita permiso para presentar la prueba en video que ha sido guardada en una caja de seguridad bancaria para su protección. ¿Qué video exigió Blackstone? Este no estaba en el Discovery. Porque habría desaparecido si lo hubiéramos revelado antes. Jack explicó. Muestra a varios testigos de la fiscalía. Conspirando para incriminar a mi cliente. El juez estudió el rostro de Jack y luego el de Tom. Tras un largo momento, asintió. Permítanlo, pero que sea relevante. El abogado Jack insertó la memoria USB que Lee le había dado en la sala. Sistema informático. Las luces se atenuaron y la pantalla se iluminó. Lo que se reprodujo a continuación provocó un silencio absoluto en toda la sala. El video de la sala comenzaba con una imagen granulada de una habitación de hotel. 4 personas estaban sentadas alrededor de una mesa cubierta de computadoras portátiles y documentos. Blackwood, el analista del FBI que había testificado antes, y otros 2 testigos de la fiscalía esperaban ser llamados. La fecha indicaba que era de solo 2 semanas después del arresto de Tom. La calidad del video ha sido autenticada por 3 expertos independientes. Jack anunció mientras se reproducía la grabación en la pantalla. Blackwood rió y brindó por la venganza perfecta. 8 años de preparación. ¿Estás seguro de que esto funcionará? Preguntó uno de los otros. Wilson no es nadie. Si es quien dice ser, no puede revelar quién es realmente sin violar su juramento. Blackwood. Interrumpido. Esa es la gracia de esto. Tenemos amigos en los lugares adecuados para asegurarnos de que la evidencia se mantenga. El analista abrió una computadora portátil. El software de mapeo facial está completo. Podemos poner a Wilson donde lo necesitemos. Demostró cómo habían superpuesto el rostro de Tom al cuerpo de otra persona en el video de vigilancia del parque. La sala del tribunal estalló en caos. La jueza golpeó su martillo repetidamente. Orden en la sala. Blackstone. El fiscal se quedó paralizado.
Su rostro palideció mientras sus propios testigos eran expuestos en la pantalla. Su señoría no tenía conocimiento de esta conspiración. Los 3 hombres de traje oscuro que estaban sentados en la última fila se movieron rápidamente hacia el frente. El más alto mostró una placa al mejor amigo, quien inmediatamente se hizo a un lado. Su señoría. El hombre dijo: soy el director William Harrington de la Agencia Central de Inteligencia. Solicito un receso inmediato y una reunión en su despacho. La jueza, visiblemente conmocionada, aceptó. El tribunal está en receso hasta mañana por la mañana a las 9 de la mañana. Se instruye al jurado a no discutir las revelaciones de hoy con alguien mientras la sala se vaciaba. 2 de los hombres del gobierno estaban flanqueados por él, mientras que el tercero escoltaba a Jack. Fue conducido por un pasillo trasero hasta la cámara del juez, donde guardias armados estaban de pie. El director Harrington se dirigió directamente al juez: su señoría. Lo que voy a compartir es información clasificada al más alto nivel. Todos en esta sala han sido autorizados temporalmente para esta información. Él asintió a Tom. Este hombre no es Thomas Wilson. Su verdadero nombre es Jonathan Hayes, uno de nuestros agentes encubiertos más valiosos. El juez miró a Tom o Jonathan con incredulidad. Si esto es cierto, ¿por qué no dijo nada antes? Su señoría. Tom respondió hablando con una voz que de alguna manera sonaba diferente, más autorizada. Revelar mi identidad sin autorización sería en sí mismo una violación de la seguridad nacional. El director Harrington explicó hace 8 años. Adelante, agente Hayes, LED. La operación Cusgate descubrió una red de agentes dobles que vendían secretos militares. Varios de los implicados tenían conexiones poderosas y escaparon al procesamiento. Los conspiradores que vio en ese video eran entre ellos. Así que todo este juicio que el juez comenzó fue Revenge Tongue. Terminó. No pudieron llegar a mí mientras estaba activo, así que esperaron hasta que estuviera encubierto como profesor. Sabían que no podía defenderme, sin revelar mi identidad. ¿Pero por qué revelarte ahora? Jack preguntó. Podrías haber ido a prisión en lugar de revelar tu identidad. Tom sonrió levemente porque cometieron un error crítico al hacerlo tan público. Activaron los protocolos que establecimos después de Cusgate. Cualquier procedimiento legal importante contra cualquier miembro del equipo desencadena automáticamente una investigación interna. El director Harrington asintió. Cuando arrestaron a la agente Ay, se activaron alarmas silenciosas en todo nuestro sistema. Hemos estado observando, recopilando pruebas de la conspiración. El video que mostró hoy fue solo la punta del iceberg. La jueza se quitó las gafas. De repente, parecía cansada. ¿Y ahora qué pasa? El director dijo: limpiemos la casa. Las personas detrás de esto se han expuesto al intentar incriminar a la agente Hayes, pero primero debemos desestimar formalmente estos cargos y cerrar el caso. Jack miró a su cliente con nuevos ojos. El silencioso profesor de historia había sido una ficción. El hombre real sentado a su lado era otra persona completamente distinta, alguien que había anticipado todo lo que había convertido una trampa destinada a destruirlo en una trampa para sus enemigos. Era algo de eso. Jack el real preguntó en voz baja. La enseñanza. Los ojos de Tom se suavizaron. Esa parte era real. Descubrí que tenía talento para eso. A la mañana siguiente, el juzgado estaba rodeado de todoterrenos negros con matrícula del gobierno. Los titulares matutinos de todo el país gritaban variaciones de la misma historia. Agente de la CIA. Para y espaguetis. XPOIPT. Viajado como agente secreto. Los equipos de cámaras acamparon fuera del juzgado mientras el juez desestimó formalmente todos los cargos contra Tom Wilson o, mejor dicho, Jonathan Ay. Tras las consecuencias, Blackwood y sus conspiradores fueron conducidos esposados, enfrentando los mismos cargos que habían intentado imputar a Jonathan. El fiscal Blackstone emitió un comunicado público,
afirmando no tener conocimiento del montaje, pero su renuncia fue anunciada al día siguiente. Jack se encontró repentinamente famoso. Su teléfono sonó constantemente con ofertas de grandes bufetes de abogados, impresionado por su manejo del caso. Los fanáticos de las noticias se estacionaron frente a su apartamento. Los periodistas gritaban preguntas cada vez que aparecía. ¿Cómo sabías que era inocente? ¿Sospechaste que era de la CIA? ¿Trabajarás solo para el gobierno ahora? Jack los evitó a todos siguiendo estrictas instrucciones del director Harrington sobre lo que podía y no podía decir. El caso se estaba convirtiendo rápidamente en una sensación nacional. El tipo de historia de la que la gente no podía dejar de hablar. 2 semanas después del dramático final del juicio, Jack recibió un paquete que contenía un boleto de primera clase a Washington, D.C. y una invitación a una ceremonia privada en un edificio gubernamental anodino. La seguridad era estricta. Escaneos de retinol, huellas dactilares, múltiples controles de identidad, antes de que finalmente lo condujeran a un pequeño auditorio. En su interior, reconoció rostros de Sala del tribunal, Lily del restaurante, Henderson del muelle, los 3 hombres de traje oscuro, todos con atuendo formal, ahora con pequeños alfileres en sus agujeros de la lep que Jack no reconoció. El director Harrington se acercó desde el otro lado de la sala. Señor Chen, gracias por venir. ¿Dónde está Tom? Digo, Jonathan. Jack preguntó. ¿Qué tal si estoy aquí? El director se lo aseguró, pero primero quería agradecerle personalmente. Su trabajo fue fundamental para exponer una conspiración que fue más profunda de lo que cree. Hemos arrestado a 17 personas en 3 agencias. Jack negó con la cabeza con incredulidad. Todavía no puedo creer nada. Esto es real. Lo suficientemente real como para que nos gustaría ofrecerle un puesto en nuestro equipo legal. Harrington dijo casualmente. Ya ha sido investigado y ha demostrado una aptitud notable para este tipo de trabajo. Antes de que Jack pudiera responder, una señal se abrió. Y Jonathan entró. El hombre apacible del profesor de historia se había ido. Este hombre se movió con la gracia segura de alguien entrenado para el peligro, pero cuando le sonrió a Jack había una calidez genuina. Me alegra verte. El consejero dijo Jonathan estrechándole la mano. Gracias por creer en mí. ¿Planeabas todo esto desde el principio? Jack preguntó, usándome en el juicio. Todo. Jonathan negó con la cabeza. No todo. No podría haber predicho que actuarían en mi contra cuando lo hicieron, pero tenía planes de contingencia. Gente como Lily y Henderson cuidándome y encontrándote. ¡Qué suerte! Necesitaba a alguien lo suficientemente inteligente como para seguir las migas de pan, pero lo suficientemente desconocido como para no estar en su radar. ¿Qué te pasa ahora? Jack preguntó. Ahora desaparezco de nuevo. Nuevo nombre, nueva ubicación. Un destello de tristeza cruzó el rostro de Jonathan. Es el trabajo. Más tarde, al concluir la ceremonia, Jonathan le entregó a Jack una pequeña caja. Un regalo por salvarme la vida. Dentro había un reloj de bolsillo antiguo con un intrincado grabado. Jack reconoció al perro de 3 cabezas de Curus. No puedo aceptar esto. Jack protestó. No es solo para agradecerte. Jonathan explicó, es una invitación. Si alguna vez quieres hacer algo más con tus talentos que el derecho corporativo, ábrela y sigue las instrucciones. Se separaron en la entrada del edificio. Jack observó cómo Jonathan se subía a un coche que los esperaba y desaparecía en el tráfico de Washington. Sabiendo que nunca volvería a ver esa versión del hombre, 6 meses después, llegó una postal a la nueva oficina de Jack en su ciudad natal, donde había decidido abrir un pequeño bufete en lugar de unirse a una gran firma. La postal mostraba una escuela secundaria en un pequeño pueblo de Oregón. En el reverso había un mensaje simple, enseñando historia de nuevo. Vale la pena conservar algunas portadas. En la esquina había un pequeño dibujo de un perro de 3 cabezas.